¿Y qué dice Kenia López Rabadán, que es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputada de Acción Nacional, que fue con la que se reunieron? Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, buenas tardes desde aquí, desde la Cámara de Diputados. Efectivamente, lo ha narrado muy bien mi querido David Galván. Es un día, digamos, importante para nosotros en la Cámara de Diputados. Hemos recibido aquí a este grupo de mujeres y hombres que están intentando construir desde su trinchera, digamos, desde su visión política, además de un partido político, bueno, pues también generar aportaciones a propósito de esta posible reforma electoral. Yo he presentado un decálogo, mi querido Joaquín, 10 puntos que para mí se hacen necesarios en esta discusión. Hoy todavía no tenemos ninguna iniciativa formal y precisamente por eso, antes de que llegue la iniciativa de la Presidencia de la República, que está facultada para presentar iniciativas, o de los grupos parlamentarios, yo como presidenta de esta Cámara de Diputados he dicho, voy a delinear este debate institucional plural. Sé que va a ser un debate muy polarizante, lo haré de manera institucional y antes de que se decanten, digamos, o se puedan conocer los puntos específicos de cada visión partidista, yo he dicho, hay 10 puntos que para mí, Kenia López Rabadán, se hacen esenciales, 10 principios, entre ellos, mi querido Joaquín, pues primero que nada, aspirar a que haya una discusión y que esa discusión se acompañe por todos los partidos políticos, que solamente se genere una reforma con una visión ideológica, me parece que sería muy lastimoso para este país. Hemos visto cómo en anteriores reformas todos los partidos políticos han cedido, han concedido para construir mejoras institucionales. Otro tema que para mí es importantísimo y que he mencionado, querido Joaquín, en este decálogo es pues que el crimen organizado no meta las manos, que los delincuentes, que los cárteles no definan a candidatos. Y para eso es necesario, pues sí, abordar una reforma electoral, ponernos de acuerdo. Eso es lo importante. Lo otro, querido Joaquín, buscar disminuir a la oposición, quitar la pluralidad, eliminar los contrapesos, me parecería muy preocupante. A ver, por lo que está planteando y he conocido del documento de esta comisión que encabeza Pablo Gómez, están planteando una reforma de vida eterna de Morena en el gobierno. Bueno, yo te diré, mi querido Joaquín, es algo que se vuelve muy tentador y muy preocupante. Ya vemos lo que está pasando en otros países. Se necesita pluralidad, se necesita entender que México pues es un país diverso, que hay posiciones distintas. Ahí están las últimas elecciones, Joaquín. 54% de la población votó por una posición y 46% de los mexicanos votó por otra. Ese es nuestro México. Por eso es que hay que abrir el debate, hay que generar condiciones para que todos sean escuchados. Hoy tuve la oportunidad de recibir a Somos y claro, además ellos mismos invitaron, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba, que me parece nadie le puede regatear esa experiencia que tiene en términos electorales. Estuvo Guadalupe Acosta Naranjo, estuvo Cecilia Soto en esta mesa. Era una mesa muy grande, éramos 14 personas invitados por ellos y una servidora. Y a mí me parece que de eso se trata, de que la Cámara de Diputados pueda dialogar, pueda abrir, digamos, un panorama plural, porque eso es nuestro país, eso es México. Sí. Hacerlo distinto, Joaquín, sería lastimosísimo para esta y para varias generaciones. No, no lastimoso. Sería un vuelco, un seguro, digo yo, la reforma de vida eterna de Morena en el gobierno, Kenia, no nos equivoquemos. Y aquí el tema es cómo va a resolver, Kenia, Morena, su relación con el Verde y con el PT, que no están de acuerdo básicamente con 4 puntos. Lo de la no reelección, lo del no al nepotismo, la reducción o eliminación de los plurinominales y el recorte al presupuesto, o sea, al dinero que reciben los partidos políticos. Ya vimos ayer en la comisión permanente que por primera vez en el primero y segundo piso de la 4T, la mayoría de Morena se rompió cuando el Verde no quiso ir con Morena y se fue con la oposición para evitar
que sacaran adelante este punto que era de urgente y obvia resolución, que estaba el mundo estaba atentísimo, vamos, en ascuas esperando lo que dijeran aquí en el Congreso, condenando el golpe de Estado, la captura o golpe en Venezuela. Pues mira, es un tema importante, te diría yo. Primero, el cómo se va a procesar este paquete de iniciativas. Si va a haber parlamentos abiertos, si se va ¿Pero a para qué sirven, Kenia? Perdón que te interrumpa, Kenia. Los parlamentos abiertos no sirven para nada, Kenia. O sí servirían, querido Joaquín, si no solamente se escucha, sino además se corrigen. No, sino además los dictámenes no sirven para nada. Es como un desahogo. Entreténganse ahí, váyanse al recreo y luego votamos como queremos, ¿sí? Pues eso es lo primero, yo te diría, que hay que exigir. Que haya escucha, que haya entendimiento, que haya reconocimiento, Joaquín, del otro. Eso me parece importantísimo. Hay, digamos, visiones polarizadas, distintas, distinguibles, pero se necesita reconocer al otro para poder construir una reforma electoral. Lo has dicho muy bien. Primero, han de resolver, digamos, en términos de los partidos coaligados que hoy forman parte del gobierno. Una vez que eso, pues, logren ponerse de acuerdo en algunos temas, lo que hay que hacer es que la oposición también tenga voz y voto. Mira, solamente para ponerte un ejemplo claro, hoy lo que deberíamos estar debatiendo, Joaquín, que yo lo pongo en mi decálogo, es que el crimen organizado no defina elecciones. Bueno, es impresionante pensar que el cártel va a definir quién es el alcalde, quién va a ser el próximo diputado local, diputado federal, senador. Eso es el tema de fondo. Si hoy este país reflexiona, analiza o incluso hace una reforma, tendría que ser para contencionar a los cárteles y para empoderar a los ciudadanos. Obviamente, yo desde la Presidencia de la República he dicho, aquí están mis 10 puntos que se vuelven esenciales en esta discusión y claramente vamos a ver pues una discusión dependiendo de con qué legislador hables, cuál va a ser la mayor preocupación. Lo dijiste, por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos. Obviamente, pensar en que le van a quitar dinero a los partidos no solamente es un asunto de dinero, no es un asunto de pesos y centavos, es cómo disminuir, cómo lastimar a la oposición y desde mi perspectiva eso no debería suceder. El tema de la representación, claramente hay una discusión histórica sobre los plurinominales o sobre cuántos deberían llegar. Lo que no puede suceder es que solamente haya una sola visión y no haya, lo estamos diciendo en términos del resultado, 46% de todo el país decidió votar por la oposición y esa oposición necesita estar representada en las cámaras, en el Congreso. Hoy hay una sobrerepresentación, más allá de cómo se votó o quién está a favor o en contra, hay una sobrerepresentación. No vale lo mismo un voto para MC que para el PAN o para Morena. Hay una, digamos, parecía votos de primera, de segunda y de tercera. Los votos para Morena valieron más y eso no debería de suceder. No puede haber una diferencia porque todos son mexicanos, todos somos ciudadanos y todos pagamos impuestos. Sí, nomás que el INE está al servicio del régimen y no se diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con el 56% de los votos, Morena y aliados tienen el 74% de los diputados y la oposición con el 46%. Con el 46% de los votos tiene el 25-26% de los diputados. Bueno, ese es un tema adicional, mi querido Joaquín. En mi decálogo yo lo menciono, es el punto número 3. Debe haber un árbitro justo, un árbitro que no esté dependiendo pues del gobierno, de ningún eso, gobierno, me refiero ni del federal ni del estatal. Bueno, hay que seguir peleándolo. Sí, claro, pero a la hora de votar, mira, a lo que es el Verde y el PT, a ellos les va la vida en esos puntos que señalé. El financiamiento, el recorte o desaparición de plurinominales, no al nepotismo y no a la reelección. Aceptar eso es su muerte. Bueno, exacto, aceptar eso sería darse un balazo no en el pie, sino en el corazón. En fin, pues vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó con lo de el diputado Gutiérrez Luna que fue a increpar a Lorenzo Córdoba?
Bueno, han dado ya aquí cuenta, David Galván, muy bien en tu programa. Me parece que yo lo primero que tendría que pensar es que los legisladores pudiéramos escuchar a todos y pudiéramos abrir un debate. Y más allá de increpar a un invitado o a una invitada, me parece que es necesario que los legisladores nos demos cuenta que representamos a todo México, Pues sí. y que México es plural. Hacerlo distinto, yo particularmente, pues creo que es un error. Kenia, gracias por contestarme esta tarde. Te mando un abrazo y a seguir luchando por la verdad, a seguir luchando por la democracia, a seguir exigiendo que si hay una reforma, esa reforma beneficie a los mexicanos y no solamente beneficie a unos cuantos. Te mando un abrazo. Que estés muy bien a un partido. Gracias, Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.